Desde Comodoro Rivadavia te damos la bienvenida a YPF en primera persona, donde vamos a conocer las historias de los que más nos inspiran y emocionan. Hola, soy Yamila. Hoy voy a contar mi historia y de cómo YPF formó parte de mi vida. Bueno, Yami, estamos acá en Comodoro Rivadavia, vinimos a conocer tu historia. ¿Hace cuánto que trabajás acá, que te viniste? Estoy acá hace 10 años, me vine con YPF, yo soy de Córdoba, así que cuando ingresé vine directamente de Córdoba a Comodoro. ¿Estabas en Córdoba buscando trabajo? Sí, estaba buscando trabajo, pero ya trabajaba. En ese momento estaba trabajando en una consultora y daba clases en secundario. ¿Y hoy qué es lo que haces en YPF? Hoy soy geóloga de estudio, trabajo para el grupo de terciaria de acá de Chubut. Cuando te llegó esa oportunidad, dijiste, bueno, me voy, y te viniste sola. Sí, me vine sola, dije, no lo pensé, más allá de que estaba lejos y que no conocía nada, sí, dije, de entrada dije, sí me voy, y me dice, pero mira que estás lejos, mira que te puede tocar las eras, me voy, pero estás segura, pensalo, me voy. ¿Cuánto tardaste en tomar la decisión? Nada, nada. Como No, que lo sentiste. lo sentí, sí, yo estaba, digamos, cuando ya me ofrecieron de que había quedado, yo estaba decidida que donde fuera me venía con YPF, sí. Es muy loco tu historia con tu abuelo en YPF, porque terminaste trabajando en el mismo lugar del mundo en el que trabajó él. Sí, yo no lo conocía a mi abuelo, él falleció un año antes que yo naciera. Sabía que trabajaba en YPF porque mi abuela me contó y aparte acá nació mi papá también, acá en Chubut. En mi casa siempre se habló de YPF y de cómo había trabajado mi abuelo y había póster de... ¿Había esos póster? sí, unos póster grandes, gigantes de YPF. Y bueno, era como que era bastante importante y tenía toda una historia. Y cuando yo no sabía dónde había trabajado, sabía que había trabajado en Chubut, pero tampoco sabía si mi abuelo en qué área había trabajado, ni cuánto tiempo, todos esos datos no lo tenía. Así que cuando vine acá, el primer año como que intenté averiguar si había alguna base de datos de empleados como para tener un poco de su historia. No, me dijeron que no había y bueno, pasaron unos meses y un día me llama mi hermana y me dice, che, Yami, me dice, ¿sabes qué? Los llamaron a papá, mi papá falleció también. Sí. Me llamaron a mi papá y porque se estaban juntando los compañeros del secundario y querían juntarse con él. Y buscaron en la guía telefónica, éramos pocos con el apellido Julio, lo encontraron, llamaron a los 3, 4 que había, y bueno, y uno era mi casa, la casa de mi mamá. Y bueno, así que me dice, mirá, te paso el contacto de este señor, que era compañero de papá, y Que vivía acá. que vivía acá Claro. y que vivía re cerca de donde yo vivo, viví como a 7 cuadras de donde yo vivo, re cerquita. Así que bueno, empecé a mandar mail. Fui un día a la casa, conocí a su esposa, me mostró fotos de mi papá, del colegio, que yo no tenía porque no tenía esa parte de la historia de mi viejo. Qué lindo. De dónde habían vivido también, porque eso me dijo que habían vivido acá en kilómetro 3, porque trabajaba acá. Así que bueno, y después yo empecé a trabajar al comienzo en un proyecto que era de reparación de pozos viejos, y ahí tenemos como legajos donde está contada la historia de cada uno de los pozos. Y un día revisando uno de esos legajos viejos, encuentro uno que está una parte que estaba firmado por mi abuelo, No. decía Santo Julio. O sea, Sí. claramente no te lo esperabas, estabas analizando y Estaba dijiste, analizando, es mi abuelo. sí, es mi abuelo. Entonces, bueno, ya empecé a fijarme en todo, ¿viste? Ahí vi que mi abuelo había estado en el sector de cementación, porque ese es donde vi firmado, y después lo vi en muy poquitos legajos, pero bueno, ya tenía, por lo menos ya tenía, Claro. sabía algo de él y sabía que estaba trabajando en el mismo yacimiento que yo había estado, que yo trabajaba. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Como una casualidad o como qué? Porque cuando surgió tu oportunidad de entrar en YPF, vos me contaste que un grupo, la mayoría, se fueron a otro destino. Sí. Y vos fuiste la única
que quedó elegida para venir a Comodoro Rivadavia. Claro. El único lugar que sin saber era en el que había trabajado tu abuelo. Sí, exacto, sí. Entramos 20 en ese momento, 20 jóvenes profesionales, 10 se fueron para Mendoza, 9 vinimos para acá, 10 vinimos para acá, 9 se fueron para Santa Cruz y yo sola quedé para acá, para Comodoro. ¿Y crees en esas casualidades o cómo lo tomás? Yo creo que, no sé, es mucha casualidad que justo yo encontré un encajo, mucha casualidad que justo este señor llamara a mi hermana cuando nunca habíamos tenido contacto con él, jamás. Es como una peli. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es hoy tu trabajo, tu día a día estando acá en YPF? Porque también cuando aceptaste venir, dejaste tu vida allá, dejaste tu gente y empezaste una vida de cero acá. Sí, empecé de cero. Al comienzo es difícil porque te alejas de tus amigos, te alejas de tu familia. Bueno, soy muy apegada a mi mamá, a mis hermanas, entonces me costó bastante eso, no tener la cercanía con ellas. Pero bueno, yo empecé a trabajar en el yacimiento en Trébol Escalante como geóloga operativa. ¿Y qué haces ahí? Ahí lo que hacía era en ese momento tenía que viajar al yacimiento, viajaba todos los días al yacimiento, que está acá de Comodoro a 26 kilómetros, en la ruta 26. Y bueno, ahí iba todos los días y ahí parte de mi trabajo consiste en salir al campo, en ir cuando hay una determinada maniobra que es cuando se está perforando, que es cuando se perfila, vos tenés que estar presente en esa maniobra. Así que muchas veces fue salir de noches, a cualquier hora, estar muchas horas fuera de mi casa. ¿Y es un rubro en el que hay muchas mujeres? Al comienzo, yo entré hace 10 años a YPF, al comienzo no había tantas mujeres, éramos muy pocas, me costó, como le costó todo, porque digamos, el trabajo que yo hago lo puede hacer hombre o mujer, pero en ese momento era más un trabajo de hombres, no había companies mujeres en el campo, las ingenieras eran muy pocas, entonces sí me costó al comienzo entrar. De hecho, vos viviste la transformación de ese proceso en YPF, porque al principio ese sector no se llamaba Company Man. Claro, ese sector se llamaba, sí, exacto. Era Company Man porque eran solamente hombres. ¿Y hoy son más mujeres en el rubro? Sí, hoy, por ejemplo, en lo que es la parte operativa de geólogas, acá en la cuenca del Golfo, en Chubut, son 5 mujeres y un solo hombre. Es decir, que todo se dio vuelta y hoy son muchas más mujeres. Hoy dominan las mujeres. Sí. Igual fue todo un paso de transformación desde que sucedió esto hasta hoy, porque en 10 años las condiciones son muy distintas de cuando ingresé. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué sentís que cambió? Todo. El trato con la gente es distinto. Hoy logramos tener, digamos, respetarnos más de igual a igual, que no sea solamente una mujer, que no importa el sexo. También, por ejemplo, yo tengo una nena y al comienzo acá no había lactarios en el yacimiento, entonces ahora hay lactarios. Creo que avanzamos un montón. Además de la oportunidad de venirte a Comodoro Rivadavia, de cambiar tu vida, ¿qué otra oportunidad sentís que te dio YPF? Bueno, yo hace poco cambié de puesto de trabajo, hace menos de un año, en octubre, comencé a buscar un cambio laboral, hice varias postulaciones internas y bueno, y quedé en este puesto que te mencioné antes, y justo en el proyecto donde estoy trabajando se me dio la oportunidad de viajar a Escocia. Fui a Aberdeen a capacitarme, así que fue sensacional porque fuimos con un proyecto, llevamos para un proyecto para aprender la metodología que utilizan ellos para el modelado. Así que fue un viaje totalmente enriquecedor, aprendí un montón de cosas, un montón de la forma de trabajar de ellos, también para relacionarme con gente que trabaja de otra forma, porque es así. Así que sí, fue espectacular. ¿Y fuiste con tus compañeros de acá? Fui con una compañera de acá de Comodoro y después fuimos 4 en realidad, 2 geólogos y 2 ingenieros. Qué lindo. Sí. Ya mi YPF te acompañó muchísimo cuando fuiste mamá. ¿Cómo fue eso? Sí, YPF fue muy importante porque yo amo mi trabajo, en ese momento era otro mi puesto, pero amaba lo que hacía y también mi deseo de ser madre y amo a mi hija.
cuando volví al trabajo después de tenerla a ella, era muy chiquita, ella tenía solamente 2 meses y medio, entonces tuve la oportunidad de hacer jornada reducida. Entonces trabajaba solamente la mañana y al mediodía yo ya estaba en mi casa con mi hija. Entonces YPF me permitió juntar las dos cosas que más amo, mi trabajo con mi hija, y unirlas. Y no tuve que elegir ni por una ni por otra. ¿Y qué significa YPF en tu vida? Bueno, YPF significa mucho porque es parte como te decía, de toda mi historia, de mi abuelo. Mi papá nació acá, mi hija nació acá. Forma parte de todo lo que tengo. Mis amigos son de acá, mis compañeros de trabajo, mi trabajo, todo está relacionado con YPF. Qué loco, porque tu respuesta quizás debería ser 100% laboral y es lo último que dejás, es lo último que nombrás. Primero nombrás todo lo humano, lo bien que te hace ser parte, tener amigos, tener tu familia, sí. Y creo que ese combo es lo más lindo que a una persona le puede pasar en un trabajo. Sí, totalmente, totalmente, y más estando lejos, lejos de la familia de origen, pero sí. Gracias, Yami. Bueno, gracias a vos.